resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Asociación de Municipios Mapuches asistió a la comisión investigadora encargada de analizar la situación de la llamada Operación Huracán. ¿Qué es lo que sucedió? Los invitamos a conocer esta información. La directiva de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches, AMCAM, llegó hasta la Cámara de Diputados para manifestar sus dudas frente a la intervención telefónica de la que fueron objeto en el marco de la investigación y lamentar los episodios de discriminación que han sufrido a lo largo de su historia. Nos dieron una visión mucho más integral de lo que se esconde tras la Operación Huracán, de la mirada del pueblo mapuche y de cómo se quiere enfrentar este tema, porque en definitiva, más allá de que a ellos les hayan intervenido sus teléfonos, también uno se cuestiona el argumento para haber intervenido los teléfonos de los alcaldes, aun cuando la Corte de Apelaciones haya dicho que estaba en el marco de las atribuciones. Pero nosotros también sabemos que eso tiene que tener, por supuesto, un sustento argumentativo. Y finalmente lo que sostienen los alcaldes es que este es el momento ya para dar un paso hacia adelante en el mundo del conflicto mapuche, de sentarse a conversar con todos y con todas sin exclusiones. También dijeron algo que una cosa que yo concuerdo, que es que el ex subsecretario Lewy tiene responsabilidad en esta operación Huracán. Ellos están en esa posición, que yo creo que también hay una posición clara. Yo no sé por qué él se esconde de esta comisión y no ha aceptado venir, porque es más, en la comisión dijeron de que no sabían en qué domicilio existía, entonces no sé si habrá ido a Marte a vivir, pero yo creo que está todavía aquí en Chile viviendo y debiera venir a esta comisión para saber qué es lo que pasó y cuál es su responsabilidad en la operación Huracán. La Comisión de Salud conoció las necesidades de pacientes que sufren cánceres gastrointestinales. La instancia analizó también la situación de pacientes con cáncer cervicuterino y recibió a representantes del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, AG, para escuchar su propuesta en materia de fortalecimiento de la odontología en Chile. Lo más increíble es que las personas que tienen el medicamento pueden vivir 16, 17 años, 18 años y las que no, solamente 2 años. Eso es brutal. Entonces aquí necesitamos una política pública que permita que personas que tienen estos cánceres que son más raros puedan tener acceso a un seguro en sus medicamentos para recibir un tratamiento que literalmente les salva la vida. El Colegio Cirujano Dentista nos ha planteado que las caries, que la enfermedad periodontal, que los implantes dentales, que las prótesis son un drama social en Chile porque es muy difícil llegar al dentista porque FONASA no tiene cobertura. Hemos acordado invitar al ministro de Salud muy pronto a discutir cuál es la política de salud oral y dental de mujeres y hombres en Chile, que hoy día sigue siendo casi incluso peor que los problemas médicos que tienen las personas. Ante la instancia que investiga el CAE, expusieron las fundaciones Sol y Nodo 21, además del Instituto Igualdad, centros de estudio que se manifestaron críticos al financiamiento de la banca y presentaron propuestas para mejorar el acceso de los estudiantes a la educación superior. Que tienen que ver con un importante gasto fiscal que ha ocurrido por esta política pública que es el crédito con aval del Estado, una importante carga también para quienes han adquirido este crédito y por lo tanto para los endeudados y endeudadas, y además un crecimiento importante también de las instituciones de educación superior que se han visto beneficiadas con el crédito con aval del Estado y que dependen en un gran porcentaje, hasta un 75% de él. Entonces creo que se van forjando esos consensos que van a poder ser contemplados en lo posterior en el informe final. La Comisión de Derechos Humanos recibió a representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil que acusaron que la violencia es parte de la conducta cotidiana de Gendarmería con personas lesbianas, gay, bisexuales o trans privadas de libertad. Que oficiáramos tanto a la Directora Nacional de Gendarmería como al Ministerio de Justicia a fin de que nos informen cuáles son las condiciones en que los reos y reas están.
con esta característica. En segundo lugar, nosotros también vamos a oficiar al Ministerio de Salud para que en función de las garantías que Salud estuviera obligado a cubrir, que tienen que ver con internos o internas, por ejemplo, que tengan VIH positivo, u otras necesidades, saber si esas necesidades a las cuales estaría obligado el Ministerio de Salud están siendo cubiertas en los centros penitenciarios. Pidiendo prolijidad, el ministro Antonio Walker dio a conocer en la Comisión de Agricultura detalles del informe de auditoría interna realizada a CONAF, mientras que el exdirector ejecutivo de dicha entidad, Aaron Cavieres, hizo ver una diferencia en las cifras entregadas por el actual titular de la entidad. Ante ello, los parlamentarios de la instancia legislativa solicitaron el envío de los documentos a la Contraloría General de la República. Lo que hemos decidido por unanimidad en la comisión es precisamente mandar a Contraloría a cada uno de los antecedentes que han entregado los dos directores para que la propia Contraloría pueda chequear desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de sus profesionales, qué es lo que significa efectivamente este déficit, cuál fue el procedimiento, cuáles son los ítems y cuáles son las cosas que deberíamos arreglar, porque viene una instancia y una complicación de incendios forestales que no queremos volver a vivir sin los recursos necesarios. Hay que hacer un tema de cambio de normativa y lo señaló el propio ministro de Agricultura. Para que se libere los recursos tiene que estar declarada la emergencia y para declarar la emergencia tiene que generarse ya el daño y cuando el daño ya está generado es porque no hubo recursos en su momento para poder combatir adecuadamente la situación que se estaba generando. Y esto no solamente ocurre con CONAF, sino que también ocurre con INDAP y con otros servicios como el SAC dentro de Agricultura. Por lo tanto, habría que ver la manera que exista un pozo o una cantidad de recursos para poder recurrir rápidamente a él y con eso solucionar situaciones de emergencia a fin de que puedan liberarse recursos por otra vía. Los integrantes de la Comisión de Constitución comenzaron el debate del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional. A revisar las facultades, cómo se nombran y en definitiva cuáles son cada una de los requisitos que tienen también los miembros del Tribunal Constitucional y cómo ejercen su rol hoy día, que está por supuesto muy cuestionado. Se ha dicho que se ha transformado en el tiempo en una tercera cámara y prácticamente está hoy día usurpando funciones que son propiamente legislativas, son propias del Parlamento y por lo tanto creo que hay allí una crisis institucional importante y por lo tanto todos los actores políticos tenemos que avanzar y generar los consensos necesarios para poder modernizar esta institución o en definitiva dar el debate de fondo de si es necesario o no la existencia de un Tribunal Constitucional. Si creemos que el Tribunal Constitucional debe hacer un control preventivo de la ley o debe hacer un control solo ex post. Yo señalé en la comisión que habían varios proyectos dando vuelta en el Congreso, uno del senador Jorge Pizarro en el Senado, otro también de la bancada de C en el Senado y otros 3 que están en la Cámara. Entonces hemos pedido al secretario que pueda juntar todos estos proyectos para poder trabajarlos en conjunto y ojalá sacar lo mejor de cada uno para no estar viendo cada uno por separado porque significaría alargar demasiado la discusión. Todos estamos de acuerdo en que es mejorable el Tribunal Constitucional y ahí tendremos que exponer cada uno nuestra posición respecto a las facultades, respecto a si debe tener qué tipo de control, respecto a los quórum. Esto es resumen de comisiones y en el trabajo de la instancia legislativa de salud. Pese a que la iniciativa que permite la eutanasia se encontraba en la tabla de esta instancia, que incluso había anunciado su votación, finalmente por falta de tiempo no se alcanzó a discutir. La razón técnica fue el prolongado debate del texto que modifica la ley de fármacos y que regula los medicamentos bioequivalentes que se encuentra con suma urgencia. Lo anterior generó la crítica de los impulsores del proyecto sobre eutanasia, quienes acusaron una maniobra dilatoria por parte del Ejecutivo. Digámoslo con todas sus letras, el Ejecutivo ha tenido 3 meses para que el señor ministro de Salud venga hoy por primera vez a hablar de medicamentos a la Cámara de Diputados. Y además se niegan a la prórroga del debate para tratar el proyecto de ley de eutanasia programado con antelación para esta fecha. Esta es la política que no quieren los chilenos. Si ellos están en contra de la eutanasia, es legítimo, pero díganlo de cara al país. ¿Por qué tienen que mentir? ¿Por qué tienen que utilizar esta comisión
dilatando el debate para que no se vote el proyecto. Este proyecto lleva esperando 4 años en el Congreso. Sin embargo, ellos, por razones políticas, por mezquindad, no son capaces de ponerse en los zapatos de los pacientes críticos que hoy día están pidiendo eutanasia. Lo más importante, más de entrar de acuerdo, es cómo le decimos a la ciudadanía que hay 2 proyectos de ley que se pudieron votar en general, que es un tema de importancia ciudadano, que podemos tener diferencias, pero lo que no podemos decir es que no podemos debatir. Y si tenemos que quedarnos más rato, como se planteó, hay que hacerlo, porque yo creo que era un tema de interés nacional. Yo creo que él jugó con los tiempos para justamente producir este show que hoy día estamos expuestos de no haber visto el tema de la eutanasia y el tema de la ley Fármacos 2. ¿Usted cree que manipuló los tiempos? Manipuló los tiempos justamente para producir este circo que hoy día estamos viendo en el Parlamento. Hoy día fue patético de la forma como el presidente de la Comisión de Salud apuraba a los expositores. Acá son 2 proyectos muy importantes, eutanasia y ley de fármacos. Pero acaso yo les pregunto a los diputados de oposición, si acaso no les preocupan los precios de los medicamentos de Chile. ¿No son ellos los que estuvieron saboteando o entorpeciendo el proyecto de medicamentos? ¿Acaso no les importan las millones de personas que podrían verse beneficiadas por una rebaja en los precios de medicamentos? Esa discusión es absurda. Debatamos ambas cosas como se lo merecen. Y por tanto, si es que los tiempos que los maneja el presidente de la comisión implican que se les falte el respeto a los invitados. De hecho, una de las personas que estaba invitada, que es de la agrupación de pacientes, empieza a decir que está acostumbrada a que la escuchen poco. Entonces, pongámonos serios. En la Comisión de Constitución, la empresa nacional de minería ENAMI señaló que tiene las facultades para asumir la tarea de explotar y comercializar el litio. Además, la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, manifestó que no está de acuerdo con crear una empresa nacional de litio porque su instauración ya se encuentra en la Carta Fundamental. Una cuestión totalmente errada, porque aunque incluso sacáramos adelante esta reforma constitucional, es por ley la creación de estas empresas públicas y por lo tanto iniciativa exclusiva del presidente de la República. Pero más allá de eso, el fondo de este proyecto lo que persigue es que la exploración y explotación del litio quede en manos del Estado. Hoy está en manos del Estado, pero entregado a 2 empresas, que además una de ellas muy cuestionada, ¿cierto?, SQM y Abermarle, después de que el anterior gobierno, la presidenta Bachelet, en enero del año 2018 ratificó los contratos casi de aquí al 2040 para que ellos la sigan explotando. Por lo tanto, para los diputados firmantes de este proyecto, el diputado Daniel Núñez y el propio presidente de la comisión, es tan simple como llegaron tarde. Dicen que los proyectos no son necesarios porque están las facultades, pero no se ejercen, ¿ah? Y esa es nuestra preocupación, que ENAMI juegue un rol relevante y las empresas del Estado, la explotación del litio, que es un producto estratégico, es un recurso estratégico para el país, que puede generar una innovación significativa en la economía chilena, puede traer recursos adicionales al país, puede crear nuevas fuentes de trabajo. Pero en particular nos interesa a nosotros consagrar algo que está en uno de los 2 proyectos, aquel que suscribimos el diputado Hirsch, el diputado Núñez y otros más, que es este derecho preferente, que no significa exclusividad, pero sí derecho preferente a ENAMI para la exploración y explotación del litio por sobre cualquier otro operador, y nos parece que eso no fue contestado en la respuesta que nos entregó el fiscal de ENAMI. Luego de ser aprobado por la Comisión de Constitución, el proyecto que aumenta los montos de subvención a los organismos colaboradores acreditados, OCA, del Servicio Nacional de Menores, ingresó con suma urgencia a la Comisión de Familia. Sin embargo, tras conocerse un informe de la ONU que cuestiona duramente al CENAME y sus organismos colaboradores, la instancia solicitó que antes de iniciar el debate sea el Ejecutivo el que se pronuncie sobre las medidas concretas que dicha organización solicita tomar a la brevedad. Señala que Chile ha incumplido durante 40 años, pero también, especialmente en el último periodo, su deber y su responsabilidad del cuidado y protección de los niños que se encuentran en CENAME particularmente, cuestión que todo Chile conoce, pero esto lo hace Naciones Unidas a partir de una investigación muy profunda y en que pide cuentas al Estado de Chile. Porque efectivamente señala Naciones Unidas que no se han cumplido prácticamente ninguna de las medidas que deberían haberse adoptado para garantizar la protección de estos niños, lo que significa que vamos a seguir teniendo niños muertos en el CENAME. Hasta la comisión investigadora sobre la operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas e irregularidades en su fiscalización llegó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Robles,
y el jefe del Estado Mayor del Ejército, John Griffith, los que manifestaron que no hay un desorden en las mutualidades correspondientes a sus instituciones. Además, agregaron que existe fiscalización y que no se oponen a que ésta se aumente. Las mutualidades de la aviación y el ejército y también las de carabineros se niegan a reconocer la competencia fiscalizadora del Ministerio de Justicia. Hoy día en la misma comisión ellos adujeron precisamente que están a la espera de respuestas de Contraloría y que tienen una opinión distinta respecto de quienes los fiscalizan. Solo reconocen la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero respecto a los seguros, pero no del Ministerio de Justicia, que es el que fiscaliza las corporaciones y fundaciones. Eso sin duda introduce un elemento de opacidad muy grande en la gestión de esta mutualidad. De acuerdo a la ley 20.500, que es muy posterior a la creación de las mutualidades, que es una ley que data de 1925 y que es una ley que rige el funcionamiento de estas mutualidades, establece que sí pueden recibirlo. No obstante, en fechas recientes se publicó la ley 20.500 que dice que no pueden hacerlo. No obstante, la ley hace una excepción en el caso de las instituciones que tienen una legislación propia, como es el caso de las mutualidades. Por lo tanto, además la ley no tiene un efecto retroactivo. Por lo tanto, si recibieron recursos, como a todos les consta, a los miembros del directorio, es perfectamente legítimo. La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados recibió al presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Sierra, de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores Independiente de la Tercera y Cuarta Región, FEMEPACH, quienes expusieron sobre la problemática que existe. Y yo creo que se va a lograr un pronto arreglo de tal manera de poder avanzar en la implementación de esta ley de Caleta. Así que yo creo que en las próximas semanas ya podremos tener algunos resultados. Fue citada la mesa de coordinación de estos ministerios de tal manera que ellos nos den las explicaciones para saber cuál es la carta Gantt que tenemos a futuro para poder resolver este problema. Aprobamos el año pasado una ley de Caleta justamente que apunta a esto, que apunta a reconocer el trabajo que ellos han hecho territorialmente, la actividad productiva que ellos han hecho, y por lo tanto el Estado lo que tiene que hacer es entregarle las herramientas y los suministros justamente para que puedan seguir desarrollándose en el espacio. Y yo creo que eso es lo que corresponde. Acá han habido varias instancias que intervienen, la Comisión de Uso para Costero de las Regiones, lo que tiene que ver la Subsecretaría Marina, lo que tiene que ver justamente los mismos gobiernos regionales, lo que tiene que ver la Subsecretaría de Pesca, es decir, un montón de actores, de protagonistas, y por lo tanto yo creo que esto hay que definirlo. Los diputados de Energía y el Gobierno llegaron a un consenso sobre el articulado de la propuesta legal, hoy en segundo trámite legislativo, que busca incentivar la instalación de energías limpias e incrementar la capacidad de generación residencial con beneficios directos para quienes se adscriban al sistema. Para nosotros era importante el que esto sea una oportunidad de crecimiento para la autogeneración eléctrica, pero que ésta sea también recompensada cuando genera excedente. El que hoy día hayamos podido, de acuerdo con el Ejecutivo, plantear que no solamente van a poder compensar el menor gasto o la inyección de excedente, sino que también van a poder recibir recursos por aquello, las personas que generen esto, y que además de eso hayamos podido poner cláusulas que van a estimular, esperamos nosotros, la generación propia por parte de instituciones que son sin fines de lucro, y pensábamos siempre en el Hogar de Cristo y en una serie de otras instituciones como ellas. Nos parece que es meritorio. Pero lo que queremos decir es, usted consume una energía eléctrica equivalente a 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 pesos en su casa, si tiene la disponibilidad de un techo, por ejemplo, donde poner paneles solares, que esos paneles solares puedan generar energía que usted consuma, y en el caso de que se genere más energía de la que usted consume, esta se vaya hacia el sistema eléctrico y por lo tanto le pueda generar a usted un descuento en la boleta al fin de mes. Y en el caso de que usted genere más energía incluso que la que consumió y la que tiene que pagar, por lo tanto generando un excedente, ese excedente se le pague a la persona, se le pague en dinero. Y con estas informaciones comenzamos a despedir resumen de comisiones, no sin antes invitarlo a que se informe a través de www.cdtv.cl.
es la página de nuestro canal de televisión, donde usted puede acceder a la información legislativa y también cultural que tenemos para usted. También puede escucharnos a través de www.radiocámara.cl y leer las informaciones en profundidad a través de cámara.cl. Esto ha sido Resumen de Comisiones. Resumen de Comisiones.